Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Queridos pasajeros, hoy un tema predilecto de La desolada carretera está de regreso. Inquietantes fallas en la realidad. Viajes en el tiempo y realidades alternas. Todo esto presentado en un viaje de más de 50 minutos, así que espero puedan acompañarme hasta el final. Queridos pasajeros, por favor relájense porque a partir de aquí quedan en buenas manos. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Primera escala. Pueblo fuera del mapa. Había recibido un contrato para supervisar la restauración de algunos edificios antiguos en un pueblo de Jalisco. La empresa que me contrató insistía en que el lugar tenía un gran valor histórico, a pesar de ser remoto y no estar registrado en mapas o guías oficiales. Me dijeron que era importante restaurar las construcciones para preservarlas antes de que se deterioraran más. Acepté el trabajo debido al pago atractivo y porque era una oportunidad para trabajar con edificios coloniales que necesitaban atención urgente. Tras un par de horas de manejar por caminos estrechos llegué al lugar. Las casas tenían una arquitectura colonial bien conservada. Las calles estaban empedradas y había una plaza central con una iglesia del siglo XVIII. Todo con un valor evidente para la restauración. Desde el principio noté algo fuera de lo común. Los habitantes parecían amables, pero estaban desconcertados. Les preguntaba sobre la historia del pueblo o detalles de los edificios, pero sus respuestas eran evasivas y, a menudo, contradictorias. Algunos decían haber vivido allí toda su vida, pero no podían dar detalles claros sobre sus familias o su historia. Intenté comenzar a trabajar con normalidad, pero la sensación de desconcierto persistía. Aunque trataba de concentrarme en las reparaciones simples, como restaurar fachadas y reforzar estructuras, no podía ignorar las señales de que algo estaba profundamente mal. Los edificios que necesitaban restauración parecían cambiar de apariencia sin razón, y los habitantes continuaban actuando de forma extraña. Durante la tarde de mi primer día de trabajo, intenté regresar a la carretera principal para comprar materiales en una ferretería cercana. Seguí el camino por el que había llegado, pero después de manejar por casi una hora, me di cuenta de que no estaba saliendo del lugar. El camino se repetía, y aunque intenté diferentes rutas, siempre regresaba al mismo punto de partida, la plaza central. Hablé con algunos habitantes sobre lo que estaba pasando, pero ellos no parecían preocuparse. Me decían que nunca habían salido del pueblo y que no entendían por qué quería irme. Un anciano me dijo que nadie podía salir, lo cual me hizo sentir atrapado y decidido a encontrar una salida a cualquier costo. Después de algunas horas en el pueblo, comencé a notar que el tiempo no avanzaba de forma normal. El reloj marcaba las horas, pero no parecía que transcurrieran realmente. Los habitantes seguían con sus rutinas, sin cambios. No había vehículos, ni comercio, ni ninguna actividad que indicara conexión con el mundo exterior. Al final del primer día, la sensación de estar atrapado me resultaba insoportable. Decidí marcharme sin mirar atrás. Me subí a mi camioneta y comencé a manejar sin rumbo fijo, decidido a no detenerme hasta salir de aquel lugar. Tras lo que parecieron ser apenas minutos, llegué finalmente a la carretera principal. Conduje sin detenerme, hasta llegar a una ciudad cercana. Al contar mi historia, nadie conocía el pueblo del que hablaba. Y cuando intenté regresar, el camino ya no existía. Todo lo que viví allí fue real para mí. Pero no hay ninguna prueba tangible de su existencia. Decidí no insistir más. Me fui y no volví a buscar ese lugar. Segunda escala. Hospital equivocado. Les escribo desde casa para compartirles una experiencia que viví hace muchos años y que aún permanece conmigo.
Cuando mi madre se cayó y se lastimó la pierna, supe que tenía que llevarla al hospital. Vivimos en una zona rural de Chiapas, así que las opciones eran pocas. Me recomendaron un hospital que, aunque no era muy conocido, estaba relativamente cerca. La idea era sencilla: llevarla, que la revisaran y volver a casa lo antes posible, pero nada fue como esperaba. Llegamos al hospital una tarde. Desde afuera el edificio parecía viejo, aunque bien cuidado. Tenía un aire antiguo, con grandes ventanales y muros de un blanco desgastado. Lo primero que noté fue lo silencioso que estaba todo. No había ambulancias entrando ni saliendo. Y aunque el estacionamiento estaba lleno de autos, no había muchas personas entrando o saliendo del lugar. Ayudé a mi madre a entrar. En la recepción nos atendió una mujer amable, pero había algo en su manera de hablar que me inquietó. Era como si repitiera frases ensayadas, casi mecánicamente. Aún así nos indicó a dónde ir y nos pidió esperar en una sala pequeña. La sala de espera estaba casi vacía. Solo había un par de personas y ambas parecían extrañamente ausentes, como si estuvieran en otro mundo. Mientras esperábamos, me di cuenta de que el reloj en la pared no se movía. Marcaba las 4:10, pero el segundero estaba detenido. Pensé que estaba descompuesto, pero cuando revisé mi propio reloj, noté que la hora también parecía no avanzar. Nos llamaron finalmente y un médico revisó a mi madre. Dijo que el golpe no era grave, pero recomendó que se quedara unos días en observación. Me pareció innecesario, pero no quería arriesgarme a que su salud empeorara. Así que acepté. Me dieron un formulario para firmar y un enfermero nos llevó a una habitación en el segundo piso. Mientras ayudaban a mi madre a instalarse, me di cuenta de algo extraño. No había ventanas en la habitación, ni en los pasillos. Todo estaba iluminado con luces blancas, demasiado brillantes, que daban al lugar un aspecto artificial. Pregunté al enfermero por qué no había ventanas, y simplemente dijo que era por seguridad. No quise insistir, pero no dejaba de parecerme raro. Al día siguiente regresé al hospital para visitarla. Cuando entré, noté que la recepcionista era la misma de la tarde anterior, con el mismo tono mecánico en su voz. Pregunté por mi madre, y me indicaron que seguía en observación. Subí a su habitación, pero cuando llegué, no estaba allí. Salí al pasillo buscando a alguien que pudiera darme una explicación, pero no había nadie. Después de caminar un rato, encontré a un médico que parecía ocupado revisando unos papeles. Le pregunté dónde estaba mi madre, y sin mirarme, respondió que probablemente estaba en una consulta. Esperé en el pasillo. Los minutos se convirtieron en horas, aunque el reloj del hospital seguía marcando la misma hora que el día anterior. Finalmente, decidí buscarla por mi cuenta. Entré a varias habitaciones, pero en todas encontré pacientes que parecían estar en un estado de calma extraña. Algunos estaban despiertos, pero no hablaban ni se movían. Otros parecían dormidos, aunque su respiración era apenas perceptible. Intenté hablar con algunos, pero ninguno respondía. Después de un rato encontré a una enfermera que me miró con preocupación. Me dijo que no debería estar deambulando por el hospital sin permiso y que debía regresar a la sala de espera. Insistí en saber dónde estaba mi madre y ella, tras dudar un poco, me llevó de vuelta a su habitación. Esta vez, mi madre estaba allí, acostada en la cama. Parecía tranquila, pero cuando intenté hablar con ella, me respondió con frases confusas, como si no recordara quién era yo. Le pedí explicaciones a la enfermera, pero solo dijo que era normal, que el tratamiento a veces causaba esa reacción. Traté de discutir, pero ella se fue rápidamente, dejándome solo con mi madre. En los días siguientes, las cosas solo se volvieron más extrañas.
Cada vez que regresaba al hospital, parecía que el tiempo no pasaba. La luz siempre era la misma. Los relojes seguían detenidos y los pasillos estaban casi vacíos. Los pocos pacientes que veía parecían no mejorar. Incluso mi madre, que había llegado con un simple golpe, parecía más débil cada día. Decidí llevarla a otro lugar, pero cuando hablé con los médicos me dijeron que no era posible. Aseguraron que sacarla del hospital pondría en riesgo su vida. Intenté insistir, pero me encontré con la misma respuesta una y otra vez. Un día, mientras caminaba por los pasillos buscando respuestas, me encontré con un hombre que parecía tan perdido como yo. Le pregunté cuánto tiempo llevaba allí, y me respondió que no sabía. Dijo que había traído a su hija por una fiebre, pero que nunca había salido del hospital. Cuando le pregunté por qué no se había ido, simplemente dijo que no había forma de salir. Finalmente, después de días de angustia y de ambular sin rumbo, encontré una puerta de emergencia que parecía no estar bien vigilada. En ese momento, el personal del hospital estaba distraído, así que aproveché la oportunidad. Cargué a mi madre, que apenas podía moverse, y con todas mis fuerzas la llevé hacia la salida. Fue un proceso lento y lleno de temor, pero finalmente logramos cruzar esa puerta y salir del hospital. He intentado entender lo que pasó, pero las respuestas siempre se me escapan. Sigo sin comprender realmente qué sucedió en aquel hospital. Experiencia en el metro. Lugares desconocidos. Mi rutina siempre era la misma. Vivir en la Ciudad de México no dejaba mucho espacio para cambios. Salía de casa temprano, tomaba la línea 3 del metro y llegaba a mi trabajo en una oficina en el centro. Todo estaba calculado. El tiempo que me tomaba caminar a la estación y los minutos que esperaba el metro. Aunque siempre había algo de caos, el sistema funcionaba lo suficientemente bien para que todo pareciera bajo control, hasta que un día todo cambió. Esa mañana parecía normal. Me subí al vagón lleno como siempre, con los empujones y los rostros cansados de los otros pasajeros. Me sostuve del tubo y escuché los anuncios de las estaciones. Viaducto, Chabacano, todo seguía igual. Pero cuando llegamos a la siguiente estación, algo estaba raro. El metro se detuvo. Las puertas se abrieron y miré por la ventana. La estación no era la que correspondía. No era la que yo conocía. El nombre en los letreros no parecía en ninguna de las líneas que conocía. Mientras estaba distraído, mirando hacia afuera, noté que los demás pasajeros comenzaron a bajar del vagón, como si estuvieran siguiendo una rutina normal, sin parecer notar nada extraño. Algunos de ellos bajaron rápidamente, otros con calma, pero todos parecían saber a dónde iban. Al poco tiempo el vagón se quedó vacío, y solo quedé yo. No vi hacia dónde se dirigían después de salir de la estación, pero era evidente que yo era el único que no sabía qué estaba pasando. Bajé confundido, pensando que había tomado el metro equivocado, pero la estación era totalmente diferente. Las paredes tenían azulejos antiguos, y los anuncios publicitarios eran de marcas que no recordaba. Hasta el diseño de las bancas y los pasillos parecía de otro tiempo. Intenté regresar al andén para tomar el metro de vuelta, pero la entrada estaba cerrada. Busqué y busqué, pero no había ninguna señal de las entradas habituales. Todo se veía diferente. Caminé por los pasillos tratando de encontrar una salida, pero los corredores parecían no terminar nunca. Después de un rato, llegué a otra parte de la estación, pero tampoco se veía igual. No era la misma por la que había entrado. Me senté en una banca para calmarme. Saqué mi celular para ver mi ubicación en el mapa,
pero no había señal. A veces en el metro no hay conexión, pero me di cuenta de que ni siquiera podía ver los mapas descargados. Era como si el lugar no existiera. Decidí esperar el siguiente metro. Pasaron unos minutos y finalmente lo escuché llegar. Subí de nuevo, confiando en que el recorrido me llevaría a un lugar conocido, pero esta vez el metro no se detuvo en las estaciones que conocía. Los nombres en los letreros eran desconocidos y los pasajeros, aunque parecían normales, evitaban mirarme. Me sentía fuera de lugar, como si fuera el único que notaba que algo no estaba bien. Bajé en la siguiente estación, esperando que al salir encontrara algo conocido, pero cuando las puertas se abrieron, lo que vi fue peor que antes. Era una estación completamente vacía, como si nadie hubiera estado ahí en años. Las luces parpadeaban y las escaleras eléctricas estaban llenas de polvo. Caminé hacia la salida, pero no había torniquetes ni taquillas. Solo un largo pasillo que parecía no tener fin. Seguí caminando y llegué a una puerta metálica que daba a la calle. La abrí con cuidado y me encontré en un lugar desconocido. No era el centro, ni mi colonia, ni ningún lugar que conociera. Parecía una zona industrial abandonada, con edificios grises y calles vacías. Sentí una sensación de desesperación, pero decidí regresar a la estación con la esperanza de que otro metro me llevara de vuelta. Esta vez, después de unos minutos de espera, el metro llegó. Subí con la esperanza de encontrar algo conocido y, afortunadamente, tras unas cuantas estaciones, volví a ver el nombre familiar de mi destino. Todo parecía haber pasado en el lapso de unas horas, aunque para mí fue una eternidad. Bajé del vagón y para mi alivio, todo parecía estar en su lugar. Las paredes, los anuncios y las taquillas eran exactamente como los recordaba. Subí las escaleras y finalmente emergí a la calle, al centro de la ciudad. Aunque nunca entenderé qué fue lo que pasó. Al menos ahora estaba de vuelta donde pertenecía. Y todo parecía haber terminado en unas pocas horas. Cuarta escala. Figura desconocida. Siempre he pensado que mi trabajo como fotógrafo es una forma de capturar momentos importantes. Desde que comencé en esta profesión, mi cámara ha sido como una parte de mí. He trabajado en eventos, retratos y también haciendo fotos de paisajes en varias partes de Puebla y sus alrededores. Pero hace poco, algo comenzó a suceder, algo que cambió completamente mi manera de ver lo que capturo con mi cámara. Me empecé a preguntar si las imágenes podían estar alteradas o si tal vez alguien estaba tratando de engañarme. La primera vez que lo noté fue mientras revisaba unas fotos de un evento. Había sido una fiesta de 15 años en una hacienda fuera de la ciudad. Mientras elegía las mejores fotos, me llamó la atención una en particular. Era una toma del salón lleno de gente bailando. Pero en una esquina, cerca de una columna, había un hombre que no recordaba haber visto. Llevaba un traje oscuro y miraba directamente a la cámara, con una expresión que me inquietaba. Pensé que tal vez era un invitado más que se había mezclado con los demás, así que no le di mayor importancia. Incluso pensé que quizá alguien había editado la imagen digitalmente, pero no tenía pruebas. Unos días después, mientras editaba fotos de una boda, lo vi otra vez. Esta vez estaba al fondo, junto a un árbol, durante la ceremonia al aire libre. Su postura era la misma y nuevamente miraba directo hacia la cámara. Ahora me sentí incómodo. Revisé todas las fotos de ese día y lo encontré en varias de ellas. Siempre al fondo, siempre mirando fijamente. Decidí investigar más. Contacté a los clientes de ambos eventos y les mostré las fotos, preguntando si reconocían al hombre.
Para mi sorpresa, nadie sabía quién era. Incluso algunos se sintieron incómodos al verlo y dijeron que no recordaban haberlo visto en la fiesta o en la boda. Con el tiempo empecé a verlo en más trabajos. No importaban si eran sesiones en interiores o exteriores, si era un evento grande o pequeño, siempre estaba ahí. A veces aparecía en lugares casi imposibles, como al otro lado de un río o en el último piso de un edificio al fondo de la foto. Siempre vestido igual, con ese traje oscuro y con esa mirada que parecía atravesar la cámara. Lo más extraño pasó durante una sesión de fotos para una familia en su casa. Había tomado varias fotos en su jardín y dentro de la sala. Esa misma noche, mientras revisaba las fotos, lo vi otra vez. Estaba en el reflejo de un espejo en la sala, aunque yo estaba seguro de que no había nadie más presente durante la sesión. Llamé a la familia para preguntarles si alguien más había estado ahí, pero me aseguraron que no. Desde ese momento, me obsesioné con encontrar una explicación. Revisé mis fotos más antiguas, incluso las que había tomado años atrás, antes de notar su presencia. Lo que encontré me dejó frío. También estaba en esas fotos. En una imagen de un paisaje que tomé en Cholula, aparecía de pie junto a una iglesia. En una foto de un mercado, estaba al fondo, entre los vendedores, incluso en fotos de mi juventud, tomadas cuando apenas empezaba a aprender sobre fotografía. Lo encontré en las sombras, casi invisible. Desde entonces, no he vuelto a usar mi cámara. La guardé en un armario y he evitado cualquier intento de tomar fotos. Si se lo están preguntando también por temor, destruí todo el material donde esta figura desconocida aparecía. Quinta escala. Cambio nocturno. Vivo en una colonia tranquila, con calles empedradas y un aire tradicional. Todo parecía normal, hasta que un día noté algo extraño. Una mañana salí de mi casa y me di cuenta de que algo había cambiado. Vivo en una calle estrecha, rodeada de casas coloridas. La noche anterior dejé mi auto frente a una panadería, pero esa mañana la panadería ya no estaba. En su lugar había una florería. Pensé que tal vez me había confundido, pero al revisar más detenidamente, vi que la numeración de las calles también había cambiado. No le di mucha importancia. Supuse que estaba cansado o distraído. Esa misma noche, al regresar a casa noté algo diferente. Los postes de luz parecían estar en lugares nuevos y la inclinación de la banqueta se veía distinta. Me dije que tal vez era alguna reparación reciente. Al día siguiente, la sensación extraña aumentó. La florería ya no estaba. Ahora había una tienda de abarrotes. Las fachadas de las casas también eran diferentes. La casa que era azul, ahora era verde. Y otra que tenía ventanas de madera, ahora tenía rejas de metal. Me sentí incómodo, pero intenté justificarlo, pensando que habían hecho remodelaciones durante la noche. Para aclarar lo que ocurría, decidí salir a caminar y observar la calle más detenidamente. Buscaba señales de obras recientes, algún indicio de que todo tenía una explicación, pero lo que vi no tenía lógica. Donde antes había una casa de 2 pisos, ahora había un edificio más alto con balcones. Los árboles, que siempre habían estado junto a la banqueta, parecían haber sido movidos hacia el centro de la calle. Intenté hablar con los vecinos, pero sus respuestas me confundieron más. Uno me aseguró que la tienda siempre había estado ahí. Otro dijo que no recordaba el edificio alto. Sus respuestas eran inconsistentes. Decidí tomar fotos con mi celular, pensando que quizá mi memoria me estaba fallando. Lo más extraño ocurrió una noche cuando escuché ruidos. Eran sonidos suaves, como de piedras moviéndose y madera golpeándose. Miré por la ventana, pero no vi a nadie.
A la mañana siguiente, la calle tenía una pendiente que antes no estaba, como si hubieran cambiado el terreno de noche. Decidí quedarme despierto una noche para vigilar. Quería ver si había alguna actividad que explicara los cambios. Durante horas, no pasó nada. Cerca de las 3 de la madrugada, vi algo fuera de lo común. Un grupo de trabajadores estaba realizando modificaciones en la calle. Parecía que estaban reubicando algunas estructuras y cambiando las fachadas. Todo parecía planificado. Lo que me desconcertaba era la magnitud del trabajo. No era posible que un grupo pequeño de trabajadores pudiera cambiar una calle entera de forma tan radical en una sola noche. El nivel de transformación era demasiado grande, como si hubiera fuerzas más allá de una simple obra. Dejé de hablar con los vecinos porque parecen aceptar los cambios como algo normal, incluso cuando sus propias casas desaparecen o cambian de forma. Cada noche espero que la calle deje de cambiar, pero nunca lo hace. Cada día tengo más miedo de lo que podría pasar si algún día la calle decide cambiar. Mi propia casa. Sexta escala. Curva extraña. Mi trabajo como chofer de autobús interurbano en Guanajuato parecía siempre igual de tranquilo. Pero todo cambió inesperadamente. Un día, mientras manejaba por la ruta de siempre, algo extraño sucedió, que hizo que todo pareciera diferente. Como si algo invisible hubiera alterado el entorno conocido. Todo comenzó un martes. Salí de la terminal con el autobús lleno de pasajeros. Al principio todo iba normal, hasta que llegamos a una curva conocida, justo a mitad del camino. Al entrar en la curva, el autobús se sintió raro, como si algo invisible lo frenara. Había marcas extrañas en el suelo, como si algo hubiera alterado el lugar sin explicación. Reduje la velocidad y traté de avanzar, pero el motor falló y el autobús se detuvo. Intenté encender el motor de nuevo, pero el autobús no respondía, como si estuviera atascado sin motivo alguno. Los pasajeros se impacientaron, así que les dije que revisaría el motor. Bajé a revisar, pero no encontré nada raro. Las ruedas y el motor parecían en buen estado. Intenté arrancar otra vez y funcionó, pero algo me seguía incomodando. Como si algo hubiera frenado el autobús sin razón. Al llegar a la misma curva al día siguiente, el autobús se volvió a detener sin explicación. Intenté avanzar, y después de varios intentos el autobús arrancó, pero noté que el reloj del tablero y mi reloj de pulsera seguían marcando la misma hora. Como si el tiempo se hubiera detenido en ese punto, atrapado junto conmigo. Pensé que tal vez había una falla inexplicable, algo que no podía entender, pero siguió ocurriendo cada vez que llegábamos a esa curva. Aunque pasaba por esa curva todos los días, esta vez se sentía distinta, como si hubiera algo oculto que no podía entender. Aunque intenté ignorarlo, la sensación se quedó en mi mente. Una semana después, el autobús se detuvo en la curva, pero algo fue distinto. Los pasajeros empezaron a actuar de manera extraña. Algunos parecían confundidos, sin recordar a dónde iban. Otros miraban al frente, inmóviles. Traté de mantener la calma, pero nadie reaccionó. Todos estaban en un estado inexplicable, desconectados de lo que sucedía. Salí del autobús y noté que todo el entorno estaba ligeramente fuera de lugar. Señales volteadas, postes de luz inclinados y una niebla espesa que hacía que el paisaje pareciera distorsionado. Regresé al autobús. Intenté arrancar, pero el motor no respondía. Fue entonces cuando sentí un extraño zumbido, como si el ambiente mismo estuviera distorsionado, como si el espacio alrededor estuviera tratando de reconfigurarse. Miré hacia atrás, pero los pasajeros seguían inmóviles.
Sin embargo, el extraño zumbido continuaba, como si estuviera intentando alterar la realidad a mi alrededor. Después de varios intentos, el autobús arrancó y pudimos seguir, pero el resto del camino fue eterno. Nadie habló y la niebla quedó atrás al salir de la curva. Séptima escala. Lugares imposibles. Soy un conductor de camión en Baja California y llevo mercancías entre pueblos y ciudades. Mi trabajo suele ser muy rutinario, pero hace semanas pasó algo muy extraño. Ese día comenzó como cualquier otro. Salí temprano de la terminal, justo cuando el sol empezaba a salir. Mi rutina era sencilla: llevar productos agrícolas de un rancho cerca de San Quintín a una tienda en Ensenada. Al principio todo iba como siempre. Conozco bien el camino. Pero ese día tuve que tomar un desvío por reparaciones en la carretera. El desvío era un camino más estrecho que ya había usado antes y que siempre me llevaba de vuelta a la carretera principal. Pero esta vez no se veía bien. Después de unos minutos me di cuenta de que las montañas se veían distintas, más altas y más lejanas. Los cactus que bordeaban el camino estaban en diferentes posiciones, lo cual me hizo dudar de mi memoria. Empecé a sentirme inquieto. Todo parecía ligeramente fuera de lugar, como si me estuviera perdiendo en un lugar que, hasta ese momento, había conocido perfectamente. El terreno cambiaba mientras avanzaba, y mi confusión crecía. Revisé mi GPS, pero no tenía señal, lo cual solo empeoró mi ansiedad. Empecé a preguntarme si había cometido un error grave. Poco a poco, la carretera se volvió irreconocible. Las curvas que antes conocía se convirtieron en largas rectas, sin ninguna razón aparente. Me invadió una sensación de alarma, algo que estaba definitivamente mal, pero no sabía qué hacer. Cada tramo era diferente del anterior y los pocos letreros que había estaban demasiado desgastados para poder leerlos. Me sentía como si estuviera en otro lugar completamente diferente. Miraba por el espejo retrovisor, esperando ver algo familiar que me confirmara que no estaba perdiendo la cabeza, pero todo parecía distinto. El miedo empezó a sentarse en mi estómago. Después de casi una hora de conducir sin rumbo, finalmente vi un pequeño pueblo a lo lejos. Sentí un alivio temporal. Pensé que podría pedir ayuda, pero al acercarme, las casas se veían viejas y no había nadie en las calles. Solo había un silencio total. Algo no estaba bien y un fuerte instinto me decía que no debía detenerme. Aceleré, intentando dejar ese lugar atrás lo más rápido posible. El paisaje volvió a cambiar. Las montañas y los cactus desaparecieron, y en su lugar, todo se convirtió en dunas de arena. Empecé a entrar en pánico. Esto no tenía sentido. Era imposible. Mis manos sudaban en el volante mientras intentaba mantener la calma. El sol estaba alto, pero el aire se sentía frío, lo cual me resultaba completamente antinatural. Todo me decía que debía salir de ahí cuanto antes, pero no tenía idea de hacia dónde ir. La carretera llegó a un punto donde ya no había un camino claro adelante. Miré a mi alrededor y todo era extraño. Mi corazón latía rápido. Sentía una mezcla de miedo y desesperación. Necesitaba encontrar algo familiar. Seguí conduciendo, esperando que el camino volviera a ser el de antes, pero nada tenía sentido. Me frustré y me di cuenta que no tenía ningún control sobre el trayecto. Después de varias horas de manejar sin rumbo, finalmente encontré lo que parecía ser la carretera principal. Vi un letrero hacia Ensenada y seguí esa dirección. Pero cuando llegué, la tienda donde debía entregar los productos no estaba. En su lugar, solo había un terreno vacío con mucha maleza.
Mi cabeza daba vueltas. Intenté llamar a la oficina, pero mi teléfono seguía sin señal. Pregunté a algunas personas del lugar, pero nadie conocía la tienda. Empezaba a sentir que todo era un mal sueño del que no podía despertar. Seguí conduciendo, esperando encontrar algún indicio de normalidad. En algún momento la carretera cambió de nuevo. Esta vez me llevó a un pueblo costero con casas de colores y pescadores. Estaba confundido y asustado. Nada tenía sentido. Intenté preguntar cómo llegar a mi destino, pero nadie parecía saberlo. Sentía que estaba atrapado en una pesadilla. Cada vez que intentaba tomar una ruta conocida, la carretera me llevaba a otro lugar extraño, sin dejarme encontrar el camino de vuelta. Después de horas de incertidumbre, el paisaje finalmente empezó a parecerse al que conocía. Las dunas de arena se convirtieron nuevamente en montañas y los cactus regresaron. Encontré la carretera principal y sentí un alivio inmenso. Al llegar al letrero hacia Ensenada, todo estaba en su lugar y el paisaje volvió a la normalidad. Les he contado esto a mis compañeros, pero nadie me cree. Octava escala, la llamada del futuro. Todo empezó una tarde cualquiera en Monterrey, pero lo que sucedió después fue de lo más extraño que he vivido. Estaba revisando mis pendientes cuando mi celular vibró con una llamada de un número desconocido de 13 dígitos. No suelo contestar este tipo de llamadas, especialmente cuando vienen de números tan largos, pero por una razón inexplicable decidí contestar. Al otro lado de la línea, una voz masculina mencionó el nombre de una plaza comercial, una hora y una fecha. Todo lo que decía me parecía cada vez más extraño. Describió la vestimenta de una persona. Llevaba una camisa azul y unos pantalones oscuros. De repente, escuché el sonido de una explosión al otro lado de la línea y la llamada se cortó. Intenté devolver la llamada, pero al revisar el registro me quedé helado. Me mostraba una fecha de 40 años en el futuro. No tenía sentido. ¿Cómo era posible que una llamada registrada en mi celular estuviera fechada para décadas después? Era extraño porque la plaza comercial que mencionó la voz no existía. Apenas la están terminando de construir. Desde ese momento la sensación de inquietud no me dejó en paz. Todo sobre esa llamada era extraño. El número de 13 dígitos, la plaza comercial aún en construcción, la fecha 40 años en el futuro y la explosión antes de que la llamada cortara. Nada tenía sentido. Dejé el celular en la mesa, incapaz de seguir usándolo. Aunque intenté evitar pensar en ello, la llamada se quedó grabada en mi mente. La plaza comercial que mencionó ya está por entrar en funcionamiento, pero todavía falta un poco para la fecha indicada. Me pregunto si esto habrá sido una advertencia. Novena escala, el mercado de los necesitados. Todo empezó un lunes por la mañana. Estaba en Oaxaca, en un pueblo pequeño, arreglando algunos trámites relacionados con una propiedad de mi familia. Había pasado varios días ahí, explorando los alrededores y disfrutando de la comida local. El domingo por la noche, mi vecino me dijo algo curioso. Si te despiertas temprano, ve al mercado de los lunes. Es único, no hay otro igual. No le presté mucha atención pensando que solo sería otro mercado típico de la región. El lunes desperté temprano, decidido a seguir la recomendación. Caminé hacia la plaza principal, pero no vi ningún mercado. Le pregunté a un hombre qué pasaba y me señaló un camino que salía del pueblo, hacia un barrio que no conocía. Seguí sus indicaciones y después de unos minutos caminando, llegué a un espacio amplio que parecía haber sido una cancha deportiva. Ahí estaba el mercado. Lo primero que noté fue lo silencioso que era.
Los mercados suelen estar llenos de ruido. Vendedores gritando, clientes regateando, pero este no. Había personas caminando entre los puestos, pero todo estaba sorprendentemente tranquilo. Los puestos eran simples, hechos de madera y tela, y vendían productos que no eran comunes en otros mercados que había visitado. Había frutas y verduras que conocía, pero también otras que nunca había visto. Algunas parecían demasiado perfectas, como si fueran falsas. Había chiles de un rojo tan brillante que parecían estar encendidos, y elotes tan grandes que parecía imposible levantarlos. Decidí comprar algunas cosas para cocinar más tarde. Me acerqué a un puesto de frutas y elegí unas naranjas que parecían muy jugosas. La vendedora, una mujer mayor con cabello gris, me miró fijamente mientras ponía las naranjas en una bolsa. Cuando le pagué, me dijo algo que no entendí en el momento. «Cómetelas rápido, antes de que pierdan su momento». Seguí explorando. En otro puesto encontré pan y quesos. El pan tenía un aroma dulce, y los quesos parecían estar recién hechos. Al pagar, el vendedor me dijo algo parecido. «Disfrútalo pronto, no lo guardes mucho tiempo». Pensé que era una costumbre o una expresión local, pero ahora sé que había algo más en esas palabras. Regresé a mi casa con mis compras y me preparé un desayuno. Las naranjas eran las más dulces que había probado en mi vida, y el pan era tan suave que casi se deshacía al tocarlo. Todo sabía demasiado bien, como si los sabores fueran más intensos que cualquier otra cosa que hubiera comido antes. Pero noté algo raro mientras comía. Las naranjas, que al principio eran dulces y jugosas, cambiaban su textura y sabor mientras las masticaba. Se volvían amargas y secas en un instante, como si se estuvieran poniendo malas muy rápido. Esa tarde, quise regresar al mercado para comprar más, pero cuando llegué, no había nada. La cancha estaba vacía, como si nunca hubiera habido un mercado ahí. Pregunté a algunos vecinos y todos me dijeron lo mismo. El mercado solo está los lunes y siempre desaparece en la tarde. Me sorprendí, pero no quise pensar demasiado en eso. Más tarde, hablando con una vecina mayor, ella me contó algo más sobre el mercado. Me dijo que algunos lo llamaban el mercado de los necesitados, una tradición que había empezado hace muchas generaciones. Era un lugar que solo aparecía cuando alguien tenía una necesidad verdadera. Muchas veces, las personas que lo encontraban no andaban buscándolo realmente, pero lo necesitaban. La vecina recordó historias de sus abuelos que decían que los productos no debían guardarse, porque eran efímeros, hechos para ser consumidos en el momento. Es un regalo, pero también una prueba, dijo, para recordarnos que nada dura para siempre. Esa noche, mientras guardaba lo poco que no había comido, noté algo extraño. Las naranjas que quedaban en la bolsa estaban completamente secas, como si hubieran pasado años desde que las compré. El pan estaba duro, como una piedra, y el queso tenía un olor horrible, como si se hubiera echado a perder. Todo había cambiado en unas pocas horas. Ahora, cada vez que pienso en ese mercado me pregunto si realmente pertenece a este mundo. Los sabores, los colores y la manera en que los productos se echaban a perder tan rápido. Todo era extraño. 10ª escala. La lluvia que no moja. Como periodista siempre estoy buscando historias interesantes. Cuando escuché sobre algo raro en una comunidad rural de Veracruz, supe que tenía que investigarlo. La gente decía que llovía mucho en ese lugar, pero que el agua no mojaba nada. Mi curiosidad me llevó a comprobarlo. Llegué al pueblo una mañana nublada. Era un lugar pequeño, rodeado de montañas y mucha vegetación. Desde que llegué, noté algo raro en el aire. La gente evitaba hablar del fenómeno. Cada vez que preguntaba por la lluvia, cambiaban de tema. Finalmente, un hombre mayor que atendía una pequeña tienda
aceptó hablar conmigo. Me contó que la lluvia empezó hace unos meses y que, aunque caía con fuerza, no mojaba nada. Las gotas tocaban el suelo, los techos y las plantas, pero todo seguía seco. Alguien dijo que tal vez no era agua real, sino algo en el aire que se evaporaba antes de tocar algo. Esa tarde, mientras caminaba por las calles, empezó a llover. Primero fue una lluvia ligera, pero luego se convirtió en un aguacero. La gente seguía con sus actividades como si nada pasara. Algunos niños jugaban bajo la lluvia. Decidí quedarme afuera. Podía ver las gotas cayendo, escucharlas golpear el suelo, pero mi ropa y mi piel seguían secas. Además noté que el ambiente cambiaba, como si la luz fuera diferente. Los colores de las casas y las plantas parecían más apagados y los sonidos lejanos. Saqué mi cámara para grabar lo que pasaba. Tomé fotos y videos, pero no había rastro de agua en ninguna imagen, ni se escuchaba el sonido de la lluvia. Era como si la cámara no pudiera captar lo que ocurría. Mientras seguía caminando, descubrí algo más. Había objetos que solo aparecían cuando llovía, como un juguete oxidado que desaparecía cuando paraba de llover. También noté un olor raro, como una mezcla de tierra húmeda y metal, pero desaparecía cuando cesaba la lluvia. Esa noche, me quedé en la casa de una familia que me ofreció alojamiento. Durante la cena, intenté preguntar más sobre la lluvia, pero cambiaron de tema. Al final el padre de familia me dijo, no es lluvia de verdad, no sabemos qué es, pero no es normal. Su esposa me contó que una vez había sentido algo raro bajo la lluvia, como si todo se volviera irreal. Otros habitantes mencionaron una sensación similar, sentirse desconectados mientras estaban bajo la lluvia. Al día siguiente, salí temprano para explorar los alrededores. Quería entender qué causaba el fenómeno. Caminé hacia las montañas donde la lluvia era más intensa. Me di cuenta de que la vegetación estaba intacta. No había lodo ni charcos. Las hojas brillaban con las gotas, pero desaparecían al tocarlas. El sonido de las gotas era claro, pero no quedaba rastro. Llegué a un claro en medio del bosque. La lluvia caía fuerte. Intenté tocar el suelo, pero no había humedad. También noté piedras y ramas que solo aparecían con la lluvia intensa, pero se desvanecían al intentar tocarlas. Hasta hoy, no sé qué fue lo que vi en ese pueblo. Lo único que sé es que esa lluvia no pertenece al mundo que conocemos, aunque me gustaría regresar algún día para buscar respuestas. Algo me dice que solo encontraré más preguntas. 11ª escala. Desolado. Cruzar la frontera de regreso a México no era algo que había planeado con mucho tiempo. Había trabajado en Estados Unidos por más de 10 años, pero las cosas se complicaron, sin papeles y con el riesgo de ser detenido. Decidí que lo mejor era regresar. Tenía un hermano en Sonora y la idea era quedarme con él mientras encontraba trabajo. El plan era simple: cruzar el desierto y llegar a casa. Conocía los riesgos del cruce, pero esta vez no estaba tratando de entrar al norte, sino de regresar al sur. Pensé que sería más fácil, porque no tenía que preocuparme tanto por la vigilancia fronteriza. Llevaba algunas cosas conmigo: una mochila con comida, suficiente agua y un viejo mapa que me prestó un amigo. También tenía la experiencia de haber cruzado antes, aunque en dirección contraria. Salí al amanecer, esperando que el calor no fuera tan fuerte. Caminé por horas, guiándome por el sol y el mapa. Había una carretera vieja del lado mexicano, cerca del desierto, que debía ser mi punto de referencia. Una vez que la encontrara, solo tenía que seguirla hasta llegar a alguna comunidad. Al principio, todo parecía normal. El paisaje era árido. Había pocos matorrales y el cielo era enorme. Era justo lo que esperaba, pero conforme avanzaba,
algo comenzó a sentirse raro. No había animales, ni siquiera insectos pequeños que normalmente ves en el desierto. El silencio era total, y eso me hizo sentirme incómodo. Intenté no pensar mucho en eso, y seguí caminando. Después de varias horas, vi lo que parecía ser la carretera a lo lejos. Aceleré el paso, contento de haberla encontrado, pero cuando llegué, algo no estaba bien. La carretera estaba allí, pero no parecía llevar a ningún lado. No había señales, marcas o indicios de que alguien la hubiera usado en años. Decidí seguirla de todos modos, confiando en que eventualmente me llevaría a algún lugar. Caminé por la carretera durante horas, pero no parecía avanzar. Era como si el paisaje no cambiara. A lo lejos seguía viendo los mismos montículos de tierra, los mismos cactus, las mismas montañas. Pensé que tal vez estaba desorientado, que el calor y el cansancio me estaban afectando. Revisé el mapa una y otra vez, pero todo indicaba que estaba en el lugar correcto. La primera vez que noté algo realmente raro fue cuando vi mis propias huellas en el suelo. Al principio pensé que era una coincidencia, pero al mirar bien, me di cuenta de que eran exactamente las mismas huellas. Era como si estuviera caminando en círculo, aunque había seguido una línea recta. Esto me preocupó, pero intenté mantener la calma. Cambié de dirección y comencé a caminar hacia el sur, alejándome de la carretera. Después de un rato llegué a un lugar que reconocí. Era el mismo punto donde había empezado por la mañana, junto a un arbusto seco que había notado antes. Revisé mi reloj y vi que había pasado todo el día caminando, pero de alguna manera había regresado al mismo lugar. Me sentí frustrado y confundido, pero decidí seguir intentando. Más tarde intenté otra ruta, usando el sol como guía. Caminé durante horas, asegurándome de no cometer el mismo error, pero al final volví a estar en el mismo lugar. No importaba la dirección que tomara, siempre terminaba regresando al mismo punto. Esa noche, mientras intentaba dormir, noté que el silencio del desierto era demasiado. No había viento, ni el sonido de insectos, ni siquiera el crujido de la arena bajo mis pasos. Y lo más extraño era que, aunque sabía que llevaba todo el día caminando, mi agua y comida parecían no acabarse. Era como si el tiempo estuviera detenido. Finalmente, después de muchas horas de caminar sin rumbo, decidí quedarme junto a la carretera, esperando que alguien pasara, pero nunca apareció ningún vehículo. A veces veía luces en el horizonte, como si fueran los faros de un camión, pero nunca llegaban hasta donde yo estaba. Otras veces escuchaba voces, pero cuando intentaba seguirlas desaparecían. Después de varios intentos de buscar una salida, algo cambió. Vi algo diferente en el horizonte. Una línea de postes eléctricos. Con una nueva esperanza me dirigí hacia ellos. A medida que me acercaba, empecé a escuchar sonidos, el ruido lejano de vehículos y voces. Finalmente llegué a un camino pavimentado donde pasaban autos. Me sentí aliviado. Con la ayuda de unos conductores que se detuvieron, conseguí que me llevaran hasta una pequeña comunidad cercana. Al llegar a la comunidad, fui recibido por algunos habitantes que me ofrecieron agua y comida. Había logrado salir del desierto y, aunque cansado, finalmente estaba a salvo. 12ª escala. La iglesia de Cerralbo. Muy buenas noches, querido conductor y pasajeros. Soy yo de nuevo, Beatriz, para contarles una experiencia más que me sucedió mientras yo estaba estudiando hotelería y turismo en Monterrey. Desde que yo inicié mi carrera, forjé una linda amistad con dos grandes amigas que siempre andábamos juntas para todo. Resulta que nos programaron un pequeño viaje de distracción para salir de la monotonía y a la vez conocer más de Nuevo León. Mis amigas y yo fascinadas,
Hasta nos compramos los mismos atuendos para dicho viaje. En sí no recuerdo bien cuál era el destino. La cuestión fue que nos paramos en Cerralbo, Nuevo León, un pequeño pueblo muy bonito. La maestra encargada del viaje nos dijo a todos: aquí pararemos para comer algo, turistear un poco y luego seguiremos nuestro camino. Solo tenemos 30 minutos para el descanso. Mis amigas y yo vimos una iglesia y una de ellas vamos. La conocemos, pedimos un deseo y nos regresamos al autobús. Las otras dijimos que sí, porque según las creencias, es que cuando entras a conocer, por X razón, a una iglesia que no la conocías, debes pedir un deseo. Así lo hicimos. Entramos. Conocimos la iglesia. Pedimos un deseo y salimos. ¿Cuál sería nuestra sorpresa? Que ya había oscurecido. Nuestros compañeros estaban bien enojados. La maestra llorando de la desesperación. Y la policía buscando a algo o a alguien, que para nosotras se nos hizo raro. Cuando nos vio la maestra sumamente enojada, se acercó a nosotras y nos preguntó que dónde habíamos estado. Nosotras, confundidas, le dijimos que solo habíamos entrado a la iglesia por unos minutos y nada más. Que no nos habíamos tardado ni siquiera 10 minutos. ¿Que qué pasaba? Ya nos habíamos asustado nosotras también. Pues resulta que el tiempo corrió muy rápido. Porque les juro, conductor y pasajeros, que solo entramos unos minutos. No tardamos nada, precisamente por el temor de que se fueran y nos dejaran. El tema es que en la realidad, lo que para nosotras fueron 10 minutos, para ellos fueron 10 horas. Porque habíamos llegado a las 10 de la mañana y nosotras salimos de la iglesia a las 8:35 de la noche. ¿Qué pasó ahí? ¿Acaso tuvimos un viaje en el tiempo? ¿O qué sería? Lo que sí tengo que añadir fue que vimos al sacerdote y al sacristán que se preparaban para una misa, pero nunca los oímos hablar entre ellos, y menos hablaron con nosotras. Mi relato de hoy no tiene gran terror, pero sí es algo muy complicado de entender. Gracias, conductor y pasajeros, que me permiten compartir mis experiencias con ustedes. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,